El accionar de uno de los poderes del Estado es lo que nos preocupa, lo marcan las encuestas, distintas consultoras. Vemos accionar de jueces y fiscales que no terminamos de cerrar como sociedad, digo, ¿no? Cambiarle de carátula, cambian de carátula como cambiar, no sé, la taza de un lugar a otro. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿no? Y quedan dudas en todo esto, más el Consejo de la Magistratura por otra parte. Van a ir saliendo temas. Alejandro Fargosi, gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. Alejandro, ¿cómo el accionar, digo, de jueces, de fiscales, cómo nos encontramos hoy? ¿Cambio de carátula? Digo, puntualmente con lo de Cristóbal López, ¿no? Sí, yo creo que es otro efecto. Yo soy un enamorado de las redes sociales, son una maravilla. Puedo dar ejemplos magníficos de las cosas buenas de las redes, también están los malos, como en la vida humana. Seguro. Pero uno de los efectos magníficos que viene a cuento en esto que estamos hablando es que las redes sociales han terminado con esa oscuridad que rodeaba al Poder Judicial, que siempre se manejaba con luces indirectas y de bajo voltaje para todo lo que terminaba cocinándose en ese terreno donde Tato Yang dice en una parte de su excelente libro Negro de la Justicia, dice, de traje y de trampas. De traje y de trampas, ese juego de palabras me pareció espectacular. Y claro, eso con las redes se termina. Y lo bueno que se termine con las redes es que quizá logremos que el Poder Judicial entre en una etapa que todavía no conoce, y es la etapa de ser controlado. ¿Por qué digo esto? A ver. El Poder Legislativo tiene el control que le da el hecho de su renovación, más allá de las relatividades de una elección, del manejo de la opinión pública, todo eso lo sabemos, pero por lo menos tiene el factor de control de ser renovado cada 4 años. Ni hablar del Ejecutivo, que también ha renovado cada 4 años y a su vez se balancea en ese interjuego con el Poder Legislativo y ambos con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial puede no solamente dictar sentencias contra el Legislativo o el Ejecutivo, sino fundamentalmente declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley. Y de hecho lo hacen. Sin ir más lejos, hace poco dictaron una acordada, que en definitiva es un acto administrativo, y tuvieron por inexistente una ley. Ahora, después llegaremos a eso. Pero, ¿qué característica tiene de este lado el Poder Judicial? El Poder Judicial no tiene control de nadie. Primero, son elegidos y duran de por vida. De por vida, un lujo que nadie se puede dar en el mundo, salvo algunos sistemas judiciales, el norteamericano y el nuestro, ellos duran de por vida. Segundo, en los hechos son casi inamovibles. ¿Por qué son casi inamovibles? Antes, con la Constitución vieja, era casi imposible juntar el número suficiente de diputados para enjuiciarlos y el número suficiente de senadores para condenarlos. Con el nuevo sistema, el Consejo de la Magistratura, por donde lo mires con esta ley, con la anterior o con la futura, va a ser siempre muy difícil que eyecte jueces del sistema, porque los jueces tienen una característica que a mí me parece peligrosísima, porque termina socavando su propia entidad, y es lo que está pasando ahora, y es que los jueces buenos protegen a los jueces malos. Repito, los jueces extremo, buenos, ¿no? Sí. Protegen a los jueces malos. En una especie de formación de ese principio, de ese refrán de que cuando las barbas de tu vecino veas arder, las tuyas pon a remojar. Sí. Los jueces tienen la deformación, desde mi punto de vista, de creer que hay que defender prácticamente cualquier cosa, salvo casos muy extremos, para evitar que los ataquen mañana a ellos. De hecho, fíjate que la ley del Consejo de la Magistratura tiene una disposición que es un virtual cheque en blanco para la actividad de los jueces, que es prohibir que se los enjuicie por el contenido de sus sentencias. Yo pregunto, si no enjuicias a un juez por el contenido de sus sentencias, ¿por qué lo vas a enjuiciar? Honestamente no entiendo. Entiendo cuál es el objetivo. El objetivo es evitar que sean apretados, voy a hablar llanamente, sin tecnicismos. Evitar que sean apretados desde el Consejo de la Magistratura, desde la política vía el Consejo de la Magistratura. Pero, señores, todo en su medida, todo con sentido común. El juez básicamente trabaja con resoluciones judiciales y con sentencias. No puede excluirse a las resoluciones judiciales y a las sentencias de la materia a analizar. Seguro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un poder
que una vez que llega al cargo, y la meritocracia no es la regla en la Argentina, desgraciadamente, una vez que llega al cargo, no se mueve más hasta que cumple 75 años, y eso si no consigue una cautelar. ¿Quién controla el Poder Judicial? Hoy nadie. Así lo digo, hoy nadie. Y encima, hay una cosa que en general no se dice, porque no queda elegante, pero a mí me encanta violar la corrección política. Hoy una colega tuya me dijo, yo era como un salmón, voy contra la corriente. Bueno, vamos contra la corriente. Y es lo siguiente, la política, los políticos, y esto me lo dijo una vez un famoso político, no se mete con los jueces, porque ¿sabes cuál es el razonamiento que hacen? Dice, yo ahora tengo fueros, Claro. pero mañana no los voy a tener y este va a seguir de juez. Y cuando te quieren buscar, la paja en el ojo ajeno aparece con más facilidad que la viga en el propio. Por eso yo no admito, cambiándonos parcialmente de tema, no admito cuando dicen que es un problema de las leyes penales el hecho de la delincuencia que tenemos. La delincuencia que tenemos es un problema que los jueces aplican las leyes penales, el Código Penal, de una manera más que benigna, una manera que ya da para pensar si no hay otros intereses en juego. En cualquier caso, tenemos un poder descontrolado, tan descontrolado que hasta el propio presidente de la Corte se dio el lujo hace un mes de señalar defectos del Poder Judicial que preside con mano de hierro desde hace 12 años. ¿Sabes qué te iba a preguntar, Alejandro? Yo a veces no entiendo a Lorenzetti. Yo no entiendo a la gente. O sea... A Lorenzetti lo entiendo. Lorenzetti ha tenido la capacidad para llegar a la Corte hace 14 años y hace 12 ha tenido la capacidad para ser presidente, hasta adelantó una elección en el 2015 para poder durar más, porque estaba el voto de FA y hizo toda una vuelta que fue reelecto anticipadamente, y maneja el Poder Judicial desde el último papel hasta el más importante. Todos los que están adentro saben que es así. Yo lo he sufrido en carne propia. Ahora, cuando dice en una apertura de año judicial, que la verdad que no sé ni siquiera por qué existe la apertura de año judicial, porque tendría que ser en febrero en todo caso, pareciera que compite con el presidente y la apertura del año legislativo, ¿no? Pero cuando señala las deficiencias y diluye la responsabilidad en los 1000 jueces nacionales y federales, yo me pregunto, después de 12 años, ¿podemos admitir que la cabeza de un poder diga semejante cosa sin acompañar su renuncia? ¿O tenemos que esperar que en los próximos 12 años de gestión lo arregle? Nadie ha dicho eso salvo un periodista en Mendoza y Tato Yang. De vuelta, Tato Yang, que fue el que lo marcó. Es decir, no puede hablar como un visitante, no puede hablar como sí pueden hablar Rosati y Rosenkrantz, que acaban de llegar, porque en definitiva 1 año y 9 meses, que es lo que tienen de antigüedad, es el tiempo casi te diría mínimo para entender dónde están sentados. Bueno, esa es otra demostración del monumental poder que tiene la Corte. Y sobre todo, por supuesto, la Corte y el resto de los tribunales, sobre todo los federales penales. Ahí tenés otro ejemplo. Nosotros, yo me canso de decir, pero me canso y lo voy a seguir repitiendo siempre porque es verdad, la mayoría de los jueces son buenos. Habrá 1000 jueces nacionales y federales, que es de lo que estoy hablando, pero no ejerzo en la provincia. Ponele que haya 100 malos. Ahora, ¿qué tenemos? ¿El país pendiente solamente de 100 personas? Somos un país tan débil, tan enclenque, tan pusilánime, que no puede sacar del sistema a 100 personas que además basta revisarle su cuenta de gastos para darte cuenta que no le cierran ni siquiera los números blancos. Ni siquiera eso podemos lograr. Entonces no tenemos destino. Yo creo que sí lo podemos lograr. ¿Qué nos falta para llegar a esto? Para llegar a cristalizar esto que tan didácticamente estás explicando. ¿Qué nos falta? Y que comparto, ¿no? Además el gobierno, por lo que yo observo, el gobierno está tratando de producir estos cambios de una manera racional, de una manera medida, de una manera mesurada, y cada vez que el ministro de Justicia Garabano hace un avance un poco más que formal, o sea, cuando realmente trata de entrar en un tema en profundidad, aparece un fallo, un comentario de un juez, una decisión negativa para la imagen del gobierno. ¿Por qué para la imagen del gobierno? Porque la gente, en un país presidencialista como es la Argentina, le atribuye al presidente Macri y al ministro de Justicia los temas que son del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Pretenden que incida sobre el Poder Judicial, que ni siquiera lo tienen en la genética. El partido Cambiemos. Por supuesto hay interacción como debe haberla, de hecho es obligación del gobierno defender sus decisiones en la justicia, pero no tienen esa vocación que sí tenía el kirchnerismo con absolutamente todas las herramientas que se te ocurra.
todas las herramientas que se te ocurran, y también lo he vivido en carne propia. Una vez hasta demoraron el pago de los sueldos, para que te des una idea. Me acuerdo. Porque no cedíamos en no me acuerdo qué decisión. Me acuerdo, sí. Entonces, el punto que nos tenemos que plantear es, ¿puede evitarse la responsabilidad de la oposición en esto? Vos me dirás, ¿por qué la oposición? Fácil. Porque el Poder Ejecutivo solo no puede introducir cambios legislativos sin el apoyo de la oposición cuerda, que hay, aunque parezca mentira, hay un grupo importante de opositores cuerdos, con Pichetto a la cabeza. Bueno, hay ciertos cambios que no logro entender cómo no se dan en la Argentina, porque más allá de que no hay que ser naif ni inocente y darse cuenta que todo el mundo tira el agua para su molino, etc., tener una mejor justicia es necesaria para todos. Para todos. Es necesaria para vos y para mí, que estamos en la calle, y es necesaria para los que hoy están en la cúspide y mañana pueden estar en un calabozo, como los hechos lo demuestran. Bueno, ese acuerdo evidentemente no se ha podido dar en estos 2 años y medio, espero que se dé en el futuro, por ejemplo, haciendo ¿qué cosa? Federalizando los juzgados penales. ¿Cómo es posible que tengamos 12 jueces federales en los cuales está depositada la suerte del país? Tenemos un montón de jueces nacionales que pueden ser perfectamente nacionales y federales, contra lo que dice ahora la Corte, porque antes no decía eso, contra lo que dice ahora la Corte. Los jueces nacionales tienen el mismo acuerdo que tienen los jueces federales. No son equiparables a los jueces de provincia. Un juez de provincia tiene acuerdo de legislatura provincial, claro, pero un juez nacional no, tienen acuerdos del Congreso Nacional, por este tema de lo que era la capital y toda esa menezunda tan difícil de explicar para un extranjero, ¿no? Entonces, si tenemos un problema con 12 jueces y queremos y debemos respetar la Constitución, ¿qué tenemos que hacer? Diluir el problema. ¿Cómo diluimos el problema? Pongamos 12, 24, 36 o 48 o 65 jueces más, que los tenemos sin incrementar el gasto. Sin incrementar el gasto público. ¿no? Les das competencia federal. Claro, exactamente. Y agarras todos los juicios y los resorteás. La Corte. El otro día estaba el doctor Rosati... Ahí nos queda un minutito. Estaba el doctor Rosati y se quejaba de que tienen 10.000 sentencias por año. Dividamos 10.000 sentencias por 200 días hábiles. La Corte necesita ser ampliada, no hay alternativa a ampliar la Corte. El detalle es que, claro, le quitas poder a la Corte actual, claro, pero ¿es bueno que tenga tanto poder la Corte actual? Tanto poder que ni siquiera se la critica, porque si revisás los medios vas a ver que no se atreven ni a criticarla. No, seguro. Bueno, yo Corte focalizo, cuando se habla de la Corte, focalizo en Lorenzetti, ¿no? Sí, claro. O sea, el gran tema es que nosotros no podemos olvidarnos, hay que tener memoria en la vida. O sea, vos no te podés olvidar que el señor Agustín Rossi era ministro de Defensa, que se ocupó del último tramo de la reparación del Ara San Juan, por ejemplo, cuando pide explicaciones, yo espero en lo personal esas explicaciones, y tampoco te podés olvidar que Lorenzetti está en la Corte hace 14, repito, y de presidente hace 12, y insisto, no se mueve un papel sin su permiso. Entonces, si la justicia está mal, no podemos suponer que la cabeza está fenómeno y el cuerpo enfermo, cuando la mayoría de los jueces hace lo que puede. El problema es estructural, no es que la mayoría de los jueces son malos, la mayoría de los jueces son buenos y la mayoría de los empleados son buenos. Hay un tema estructural en la justicia. Gracias, Alejandro Fargosi, como siempre. Pausa.